para compartir tu palabra. Seas tú hablándonos, seas tú enseñándonos, Señor. De esa forma, al aprender de tu palabra, sabremos muchas cosas que nos ayudarán para no perder la vida eterna. Gracias, mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret. Estamos hablando de Babilonia y seguimos con este tema. Y la situación le procuraba a esta ciudad innumerables ventajas. Sus dos ríos, el Tigris y el Éufrates, y el Golfo Pérsico, le daban comunicación con las naciones más ricas y lejanas. Por eso era una ciudad comercial. Con respecto a la segunda águila de Ezequiel 17:7, este era el imperio egipcio, específicamente el faraón Ofra, quien llegó al trono de Egipto en el 588 a.C. A él Sedequías tontamente buscó por ayuda para deshacerse del yugo babilónico, después de que había recibido un buen trato por parte del rey Nabucodonosor. Cuando la planta de la vid en la parábola se volvió hacia la segunda águila, tenía una gran esperanza de vida y vitalidad. Ezequiel 17:8. Fundamentalmente, Sedequías fue un quebrantador del pacto, que ignoró las promesas de lealtad y sumisión que le hizo al rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Segunda Reyes 24:20. Dios esperaba que Sedequías fuera leal al pacto que hizo con Nabucodonosor, y por eso Dios lo castigaría por romper ese pacto. Tanto los profetas Jeremías como Ezequiel lo acusaron de deslealtad e instaron nuevamente a la sumisión a Babilonia. Jeremías 37:6-10, Jeremías 38:17-23. Sedequías estaba rodeado de condiciones favorables para su reinado, representadas en la parábola por la tierra fértil, las muchas aguas y la plantación como un sauce. Isaías 44:4. La actitud benevolente de Nabucodonosor ayudó a Sedequías a prosperar en su gobierno. Pero si hubiera permanecido fiel a su juramento de lealtad a Nabucodonosor, el reino de Judá podría haber continuado prosperando como un reino tributario al imperio babilónico. Podríamos valorar entonces la estimación de Dios de la insensatez de Sedequías. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que morirá en medio de Babilonia, en el lugar donde habita el rey que lo hice reinar, cuyo juramento menospreció y cuyo pacto echó, con él rompió. Y ni con gran ejército, ni con mucha compañía, hará Faraón nada por él en la batalla. Cuando se levanten vallados y se edifiquen torres para cortar muchas vidas. Por cuanto menospreció el juramento y quebrantó el pacto, cuando he aquí que había dado su mano y ha hecho todas estas cosas, por tanto no escapará. Sedequías murió en Babilonia y en las circunstancias más terribles,
Segunda Reyes 25:7 describe el terrible juicio sobre Sedequías. Degollaron a sus hijos en la presencia de él. Los degollaron. Y a Sedequías le sacaron los ojos. Y atado con cadenas, lo llevaron a Babilonia. Jeremías 52:11 dice que Sedequías permaneció en Babilonia hasta su muerte. A pesar de las promesas o garantías que Faraón le dio a Sedequías, él y los egipcios no fueron de ninguna ayuda contra los babilonios. Fue una alianza tonta, fue una alianza inútil y estéril. Los egipcios no darían sus vidas por los israelitas. Dios prometió un juicio severo sobre Sedequías porque no cumplió su palabra y no honró el pacto que hizo con Nabucodonosor. Por tal motivo su destino estaba sellado, no escaparía. Esta acción insensata y temeraria, Dios la resintió, particularmente. Sedequías se había comprometido por juramento. Y el problema fue que este juramento fue en la presencia de Dios. A ser fiel al pacto que hizo con Nabucodonosor, con Dios de testigo. Y aprovechó la primera oportunidad para quebrantarlo. Por tanto, selló su juicio inquebrantable. La santidad de un juramento estaba arraigada en Israel. Incluso un juramento hecho con fraude debía ser honrado. Por ejemplo, el juramento de los Gabaonitas, Josué 9, con segunda de Samuel 21, podemos, si ustedes quieren comparar. Jeremías había advertido a Sedequías contra la traición y la duplicidad. No se podía jugar ni ser doble, pues acarrearía juicio sin apelación. Estimados oyentes, y testigo había sido Dios, y la violación de un juramento sagrado era una ofensa. ¿Contra quién? Pues contra mismo el Señor. Ese era el grave problema. Dios haría descender sobre la cabeza de Sedequías todas las estipulaciones de automaldición que pronunció sobre sí mismo en su juramento a Nabucodonosor. La única promesa inquebrantable de Dios fue capturar a Sedequías. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: vivo yo, que el juramento mío que menospreció y mi pacto que ha quebrantado, lo traeré sobre su misma cabeza. Extenderé sobre él mi red y será preso en mi lazo, y lo haré venir a Babilonia. Y allí entraré en juicio con él por su prevaricación con que contra mí se ha rebelado. Este era el problema grave. Sedequías le juró a Nabucodonosor muchas cosas, con Dios de testigo, y juró. Entonces, él no podía dejar ese juramento que cayera a tierra, porque estaba comprometida, era la santidad del Señor. Y todos sus fugitivos, con todas sus tropas, caerían a espada, y los que queden serán esparcidos a todos los vientos, y sabréis que yo Jehová he hablado. Es delicado hacer un juramento poniendo al Señor de testigo. Jeremías 52:6-9 cuenta la historia de cómo Sedequías y algunos otros hombres de alto rango del gobierno judaico
trataron de escapar cuando los babilonios vinieron contra Jerusalén. No lo consiguieron, porque Dios había extendido su red sobre él. La palabra de Dios fue declarada sin estimar misericordia, por cuanto fue una traición vil. Lo haré venir a Babilonia y allí entraré en juicio con él por su prevaricación con que contra mí se ha rebelado. Fue la sentencia divina. Cuando Sedequías rompió su pacto con el rey de Babilonia, él también rompió el pacto con Dios, prevaricó contra Dios. Como aconsejó Jeremías repetidamente, Sedequías y los demás judíos deberían haberse rendido a los babilonios y al juicio que Dios ordenó traer a través de ellos. Dios dijo proféticamente de Sedequías: menospreció mi juramento. Dios lo consideraba no solo como un juramento a Nabucodonosor, sino también a él mismo. Pues Dios quitaba y ponía reyes. Las implicaciones de esta actitud son de largo alcance. Esto indica que los acuerdos celebrados y las obligaciones contraídas por los adoradores de Dios con otros reinos eran vinculantes o un compromiso, como si se hubieran hecho en presencia del mismo Dios. Preguntamos, ¿por qué estaban siendo juzgados por todos los pecados pasados de su nación? Según ellos, no era justo. Ezequiel respondería declarando que serían juzgados por la actual falta de confianza en el Señor, que habían mostrado por su tendencia a depender de Egipto para su seguridad y por la corrupción de su regente Sedequías. Con todas sus tropas caerán a espada y los que queden serán esparcidos. No habría recuperación de la caída del reinado de Sedequías. Judea sería conquistada por completo. No habría ninguna consideración. Tan claramente como pudo declararlo, Ezequiel mostró que el desastre político de Judá era atribuible a la debilidad moral y al engaño. Una vez que se dio la mano en señal de acuerdo con el Nabucodonosor, esa palabra debería haber sido el vínculo necesario para cumplir sin dilatar el asunto. Veamos ahora lo que Dios dice acerca de la esperanza y la promesa de restauración. Así ha dicho Jehová el Señor: tomaré yo del cogollo de aquel alto cedro y lo plantaré. Del principal de sus renuevos cortaré un tallo y lo plantaré sobre el monte alto y sublime. En el monte alto de Israel lo plantaré, y alzará ramas, y dará fruto, y se hará magnífico cedro, y habitarán debajo de él todas las aves de toda especie, a la sombra de sus ramas habitarán. Y sabrán todos los árboles del campo que yo, Jehová, abatí el árbol sublime, levanté el árbol bajo, hice secar el árbol verde, e hice reverdecer el árbol seco. Yo, Jehová, lo he dicho, yo lo haré. Volviendo a las figuras de la parábola, Dios prometió que Él no había terminado todavía con Israel y sus reyes. Tomaría la más alta de las ramas, del principal de sus renuevos cortaría un tallo y lo replantaría sobre el monte alto y sublime. Un tallo. El tallo es el Mesías, el hijo de David.
Isaías 11.1, Isaías 53.2. Jeremías 23.5.6, Jeremías 33.15, Zacarías 6.12, Apocalipsis 22.16. La palabra renuevo enlaza con el título mesiánico de vástago en Isaías 11.1, Jeremías 23.5, Jeremías 33.15, Zacarías 3.8, Zacarías 6.11. Zacarías 6.12. Se utilizan tres palabras hebreas. La palabra usada por Ezequiel es la copa plumosa de un árbol. Las otras palabras describen el retoño que sale del tronco del linaje de David. Esto no fue dado a Israel, aunque haya sido mostrado al profeta. Amós 3.7. Se levantaría otra monarquía que vendría en la línea de David, a saber, el Mesías, quien aparecerá como una planta tierna debido a su manifestación en carne, pero él será alto y sublime, eminente. Su iglesia será la ciudad real, la más alta y pura jamás vista sobre la faz de la tierra. Ezequiel creía a su manera en una restauración de la dinastía davídica. El profeta esperaba que la dinastía gobernara sobre un Israel nuevo y renovado en los tiempos venideros. El monte elevado del que escribió Ezequiel es probablemente el monte Sión, donde el Mesías reinará sobre su pueblo. Veamos y valoremos las palabras del profeta. En el monte alto de Israel lo plantaré y alzará ramas y dará fruto y se hará magnífico cedro. Esta es la versión de Ezequiel de la gran profecía de Isaías 11.1. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. De lo que se pensaba que estaba muerto, Dios prometió traer un crecimiento maravilloso, abundante y productivo. Después del fracaso de las dos grandes águilas, para tener éxito al establecer el Estado de Israel bajo su extenso y poderoso patrocinio, Dios dice: yo mismo. Esto es una declaración enfática. Yo mismo lo plantaré sobre un monte elevado donde crecerá y será notable y atraerá a las aves del cielo para que se cobijen bajo su protección. Todas las naciones, tanto gentiles como judíos, edificarán, se reproducirán y multiplicarán bajo el reino de Cristo. No se limitará más a los judíos, sino su reinado de paz y seguridad se extenderá también sobre los gentiles. Allí encontrarán bienestar y bendición. Esto, anunciado de manera repetida, confirma la certeza de la promesa. Y sabrán todos los árboles del campo que yo, Jehová, abatí el árbol sublime, levanté el árbol bajo. A través del trato justo de Dios con reyes como Sedequías y su obra magnífica, futura a través del Mesías, Dios se exaltaría a sí mismo entre todas las naciones. Dios está gobernando y no hay escape de su soberanía. Las águilas y las vides están bajo su control. Felices los que formulan sus políticas consultándolo a Él y ordenan sus caminos con temor. Mira la historia y verás que todo lo gigantesco en estatura y colosal en dimensiones,
todo lo que ha sido grande para la comprensión humana, aferrándose a la fama terrenal, se ha convertido en un objeto para las flechas penetrantes de Dios y en sujeto de su maldición fulminante, porque buscan su propia gloria, nunca buscan la exaltación del Señor y dueño de la creación. Nos acordamos de José en la mazmorra, de Israel en Egipto, de Ana en la familia del Cana, de David cuando Samuel le pasó de largo y no se fijó en él, de Ezequías cuando Senaquerib lo reprendió. Estimados oyentes, ¿no son todos estos ejemplos de Dios exaltando el árbol bajo? Dios sigue siendo soberano sobre la historia. Cuando su pueblo experimenta calamidad, su mano poderosa está en ello. Cuando las naciones extranjeras se abalanzan sobre ellos, vienen como sus agentes. Ninguna nación se ha vuelto jamás tan poderosa que no pueda derribarla en un momento, y ningún pueblo es tan bajo que no pueda ensalzarlo. El capítulo comenzó con juicio y castigo. El capítulo termina con misericordia y gracia. El destronado y ciego Sedequías es eclipsado por el Rey de Dios, que está lleno de poder y gloria. Los reinos del mundo no son más que las sombras alargadas de los reyes malos o reyes mediocres. El reino de Dios es la soberanía de su gracia, de su misericordia y de su bondad. Amén. Bendiciones para todos, en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Gracias, mi eterno y soberano Dios. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias, Señor Jesús, por enseñarnos tu palabra todos los días. Gracias, Señor, porque en este libro nos estamos acercando a nuestro Mesías, a nuestro Salvador, a ti, Señor Jesús. Gracias, gracias.